las leyes al sistema a favor de las personas con discapacidad. Otra cosa muy importante es que las personas con discapacidad a menudo se encuentran con problemas transversales a diferentes niveles, tanto en la sociedad como en las organizaciones e instituciones públicas, y muchas veces las mujeres y las niñas, sobre todo, se ven afectadas por esta transversalidad. Antes de agradecerles a todos, me gustaría decir que la carrera para lograr los retos de la Convención no es un sprint, sino que es una maratón, y todos debemos seguir corriendo. La perspectiva del comité. El siguiente ponente, el señor Torcuato Recobre Balboa, abogado, miembro del Comité Ejecutivo del CERMI y coordinador de la Red de Juristas FEAPS España. Señor Recobre, tiene la palabra. Gracias. ¿Está encendido? Sí, ¿no? Muchas gracias, antes que nada, por la invitación a poder estar en esta mesa. Gracias al CERMI, claro está, y gracias a la Universidad Carlos III, primero por la propia iniciativa de realizar esta jornada, y segundo también, más modestamente, pues efectivamente por poder contar, por haberme pedido intervenir y estar en esta mesa. Para mí es un honor que desde luego no merezco estar en la mesa que está representada precisamente por los miembros del Comité de Derechos, un órgano cuyos documentos sigo con asiduidad, con frecuencia, cuyo movimiento y cuyo trabajo sigo con frecuencia, y que efectivamente ha sido fundamental protagonista en la aplicación de la Convención. Citaban ellos anteriormente, lo decía Estefan también anteriormente, que la Convención ha sido un revulsivo para muchos de los Estados, ¿no? Y el hecho de que efectivamente existiese este Comité de Derechos ha sido un elemento fundamental. Esos últimos artículos de la Convención que se dedican efectivamente a organizar este comité, a vertebrarlo, a establecer, por tanto, que existe un órgano de control, de vigilancia, supone un enorme acierto de los legisladores, de la Asamblea General de Naciones Unidas, de las personas que intervinieron en la redacción del texto, porque sin él, sin duda, si ya se decía desde la mesa de inauguración cómo muchos de los Estados signaron, rubricaron y aceptaron la Convención con muchas reservas mentales y pensando que hacían un signo para la galería más que un hecho real, una apuesta efectiva, si no fuese por la existencia de este Comité de Derechos, se quedaría efectivamente solamente en eso, ¿no? La realidad de la exigencia de estos exámenes periódicos, de estos informes y del control de los mismos y la actuación exhaustiva con que se están realizando supone efectivamente un nivel de exigencia, de referencia cierta. Entonces, obviamente, para mí, como digo, es un honor que no merezco estar en esta mesa. Mucho más, además, bueno, cuando además tendría que acabar también dando las gracias, porque parece también lógico que sea, efectivamente, lo señalaba también antes Luis Cayo y lo decía Estefan, el que esta jornada además se realicen aquí, en este foro universitario. La Universidad Carlos III fue efectivamente innovadora en esta materia y, como no, habría que recordar aquí también, por ser de justicia, a los profesores Barifi, Palacios, de Asís, a saludar en la distancia, porque seguro que a pesar de su reposo nos estará viendo desde Internet, a Ana Sastre, al trabajo que ha realizado y que sigue realizando, a los magníficos informes de derechos que realiza ella en el CERMI y que además estructura precisamente haciendo el adecuado seguimiento de la aplicación de la Convención. En fin, en ese contexto un poco de agradecimiento, yo no tengo más remedio que hacerlo. Mi madre me enseñó a que había que dar las gracias cuando uno recibía algo que no merecía, y obviamente pues yo no merecía estar aquí y no merecía estar en ese contexto, y por tanto pues desde esa evidente modestia tenía que decirlo. A mí me toca, por tanto, ya que no estoy en el nivel efectivamente del resto de las personas que me acompañan en esta mesa, hacer esta visión un poco de la aplicación de la Convención desde el derecho nacional, desde la situación en España. Efectivamente, conmemoramos estos 5 años de aplicación desde la ratificación por parte del Gobierno español, 2 años casi, hará en septiembre, del examen de España en
por el Comité de Derechos y, por tanto, se puede seguir el análisis efectivamente exhaustivo, pero al mismo tiempo beligerante, serio, adecuado que realizó el Comité respecto del informe prestado por el Derecho español y por el propio CERMI e incluso pues, con consideración también de las actuaciones a nivel individual que se presentaron, que llegaron ante el propio Comité. Y el informe nos permite hoy realizar incluso todavía una valoración actualizada a esos casi 2 años desde el paso del Gobierno español o del Estado español por el Comité y realizar incluso también una valoración en este momento. Yo no puedo menos que compartir los análisis de lo que indicaba anteriormente Estefan. Obviamente, es poco tiempo para comprobar toda la importancia, la trascendencia que la modificación, el paradigma, el cambio de paradigma, el cambio de visión que supone la Convención tiene que suponer no solamente en las legislaciones, sino en las mentalidades también, en las mentalidades de todos los operadores sociales, jurídicos, políticos, administrativos. Ha supuesto un cambio sustancial que ahora, en estos 5 años, está empezando a llegar a la superficie y empezando a notarse, en mi ámbito particular, en el ámbito del derecho, empezando a notarse en sentencias, en resoluciones judiciales, pero que aún queda tanto por hacer en lo que se refiere a la divulgación, a la toma de conciencia, como decía don Jorge Araya anteriormente, a la mentalización, a la asunción, en definitiva, de este modelo social por parte de cada uno de los operadores a los que les corresponde su aplicación y, al final, por todos los ciudadanos, ¿no? En ese aspecto, yo creo que la mayor aportación, la más de fondo de todas las que constituye la Convención, supone el artículo 1 y la propia definición nueva, la valoración del concepto de discapacidad, un concepto, efectivamente, como ya se reflejaba anteriormente, que ha venido a modificar las consideraciones anteriores, la médica, la rehabilitadora, la segregadora, que nos sitúa en un modelo social, en un modelo en el que es fundamental considerar la manera en que la discapacidad interactúa con el entorno, la importancia que, por tanto, tienen las barreras, adquiere, por tanto, un protagonismo sustancial la determinación de los apoyos para superar estas. Este es un cambio fundamental que entiendo que quizá ha sido lo más difícil que efectivamente llegue a todos los segmentos de quienes intervienen en el proceso de adaptación y de aplicación de la Convención. Y en este sentido resaltaría que queda por hacer en nuestro país algo fundamental y que va a ser de enorme importancia cuando se decidan hacerlo, que será la revisión de los procesos de valoración de la discapacidad. Hoy todavía los organismos correspondientes de las comunidades autónomas realizan la valoración de la discapacidad. En este momento, además de penuria económica con la situación de la crisis, se está comprobando un resurgir, un incremento de las peticiones de reconocimiento de discapacidad en los centros de valoración, porque mucha gente intenta acceder a través de ellas a prestaciones económicas, a pensiones y demás, y el sistema de valoración es el legalmente vigente, que es el decreto del 91, que establece unos criterios de valoración que siguen respondiendo al modelo de rehabilitación, al modelo médico, que determinan la valoración de la discapacidad con unos criterios objetivos o cuasi objetivos, aplicando una serie de puntos a cada cuestión efectiva, a cada situación de discapacidad concreta, con un baremo, con una tabla muy precisa, ¿no? Esta situación que supuso una innovación importante, que fue una ayuda fundamental también y que efectivamente facilitó a las personas con discapacidad el que la valoración respondiese a criterios efectivamente mucho más objetivos, más pragmáticos de lo que venía siendo anteriormente. Hoy realmente no responde al modelo que establece la Convención. Eso es una asignatura pendiente en la que me consta que efectivamente el CERMI ha realizado distintas aportaciones al Ministerio de Sanidad, fundamentalmente por ser el organismo competente en la materia. Pero entiendo que es una materia también muy difícil, complicada. Habrá que determinar no solamente el valor de la discapacidad, sino la interacción de los apoyos, en fin, que será ciertamente complicada. Existen algunos criterios, la OMS está también trabajando en el tema. Esa implantación técnica que se ofrecía, que se consideraba que podría realizar el Comité de Apoyo, el Comité de Derechos, mejor dicho, podría ser enormemente efectiva en ese trabajo, y entiendo que esa es una de las cuestiones, una de las asignaturas pendientes de mayor calado,
Todavía, por tanto, las valoraciones que día a día salen en las resoluciones administrativas responden a un modelo que no se ajusta con el establecido en la Convención y, obviamente, eso supone una disparidad de criterios en la aplicación real de lo que estamos hablando, que produce una disintonía absoluta, por no utilizar términos que podrían parecer más de patología intelectual. El ámbito de la discriminación sigue existiendo. Hay algunas de las cuestiones que ya se apuntaban en el informe del Comité de Derechos que siguen teniendo el mismo nivel de denuncia real y efectiva. En nuestro país se ha producido una situación ciertamente que clama justicia desde el punto de vista del principio de seguridad jurídica. En su momento el Gobierno realizó la ley el 49/2007, la ley sancionadora, la ley del régimen sancionador contra las medidas contra todo aquello que supusiese discriminación a las personas con discapacidad. Sin embargo, este complejo sistema de mosaico de nuestra legislación que establece las competencias diferenciadas entre el Gobierno central y las administraciones autonómicas y el celo, a su vez, de las comunidades autónomas por sus propias competencias específicas, hacen que esta norma de nivel general no tenga aplicación efectiva ninguna, prácticamente, por cuanto las comunidades autónomas consideran y defienden que esa es una competencia propia establecida en cada uno de sus respectivos estatutos. Como, a su vez, estas no han desarrollado régimen sancionador, resulta que hay una disposición legal de nivel central que las comunidades autónomas no quieren cumplir porque consideran que lesionarían sus competencias propias si la hace, y, por tanto, una disposición legal que se queda en el aire y que no hay, por tanto, posibilidad efectiva de sancionar desde el punto de vista administrativo actuaciones de discriminación directa, inmediata, cotidiana, que se están produciendo en nuestro país, con barreras, con dificultades de acceso, con situaciones de negación de acceso de personas con discapacidad a locales públicos, etcétera. Esta es una situación que realmente, como digo, desde el punto de vista de justicia, de principios de seguridad jurídica, de principios de legalidad, clama a la justicia el tener una situación en un ordenamiento jurídico de un país civilizado en el que se produzca esto. Yo conozco y he apoyado informes jurídicos solventes que sostienen que ante este vacío de la actividad legisladora por parte de las comunidades autónomas, que a su vez, por tanto, defienden esa competencia propia y exclusiva en ese aspecto, se debe entender aplicable la normativa del Gobierno central. Sin embargo, habría quien considerase lo contrario. El CERMI también, efectivamente, ha establecido que debería hacerse una iniciativa legislativa que lo dijese así, que permitiese, efectivamente, que por aplicación, efectivamente, de las competencias propias que establece la Constitución, por no dejar ese vacío, pudiese ser aplicable. Pero hoy por hoy no lo es. Y, de hecho, efectivamente, me consta que en algunas ocasiones en las que se han planteado denuncias de discriminación ante las comunidades autónomas no se han llegado a tramitar o se ha dicho que no existía una regulación específica, lo cual, obviamente, es una situación, pues como digo, absolutamente injusta e inadecuada. Esto hace que en la realidad, en la actividad cotidiana, ante situaciones de discriminación, y la he conocido e intervenido profesionalmente en algunas de ellas, solamente pueda ser aplicable el Código Penal, lo cual supone quizá una bomba de excesivo alcance para algunas de estas situaciones y, sobre todo, pone en un ámbito que no tendría que ser siempre el adecuado. Debería de existir también sanciones de ámbito administrativo, porque además esa consideración del Código Penal, que podría entenderse válida por cuanto eleva la importancia de la lesión, la realidad es que acaba llevándonos solamente a la aplicación del libro de las faltas. Estaríamos hablando de faltas por discriminación a las personas con discapacidad que acaban, en el mejor de los casos, cuando se consigue que haya condena, con sanciones que son prácticamente simbólicas, con lo que realmente no tienen efectividad cierta. Y en este aspecto de la discriminación me gustaría resaltar que en este momento, además, nos encontramos en una situación de especial importancia. En este momento el Gobierno trabaja en una reforma del Código Penal que realiza una modificación sustancial de 2 artículos que, en el ámbito de la discapacidad, del movimiento asociativo, y sobre todo del movimiento asociativo de personas con discapacidad intelectual, consideramos que habíamos alcanzado una conquista importante con la reforma del Código Penal vigente en este momento, la del año 95, que estableció que cuando se aplican medidas de seguridad para personas que han delinquido y que el tribunal ha considerado que existía una circunstancia por una afectación cognitiva y, por consiguiente, había que aplicar una determinada medida de seguridad en lugar de una condena, la medida de seguridad, establece el Código vigente, no podía tener una duración superior a la que le habría correspondido de no aplicar esta, por la condena correspondiente.
Esta fue efectivamente una conquista social alcanzada y que hoy sigue vigente en el Código del 95. Pues bien, en la reforma que planea en este momento el Gobierno del Código Penal, expresamente se apuesta por modificar esta situación, por quitar la determinación, la limitación en la vigencia de las medidas de seguridad y, por tanto, dejar esta en una situación indeterminada a juicio del juez de vigilancia o del juzgador que controla la aplicación de la ley, que podría dar lugar a considerar que si aquel considera que la persona tiene el vago concepto necesariamente subjetivo de peligrosidad, podría permanecer con medidas de privación de libertad mucho más tiempo del que le habría correspondido si no tuviera discapacidad. Por tanto, en el fondo estamos ante un caso de discriminación absolutamente evidente, que daría lugar a que la persona con discapacidad prácticamente prefiriese no alegar su discapacidad ante el tribunal antes que hacerlo, porque la alegación de esta casi le perjudica, o no sin casi, evidentemente le perjudica más que beneficiarle. Es pues una situación en la que le hemos dado traslado, y el CERMI lo ha hecho al Ministerio. El Ministerio ha sido sensible, pero hoy por hoy los borradores que conocemos del anteproyecto siguen manteniendo esa apuesta directa del Ministerio por mantener ese planteamiento. En cuanto a la accesibilidad, entendemos también que queda mucho por hacer. Ciertamente reconocemos y valoramos todo el esfuerzo realizado en el ámbito de la comunicación, de las personas con dificultades auditivas. Sin embargo, desde el ámbito de la discapacidad intelectual consideramos que también es necesario realizar un esfuerzo por facilitar el alcance, el conocimiento de la información a personas que tengan determinadas dificultades cognitivas. La lectura fácil se está demostrando, como lo ha sido también con cualquiera de las otras adaptaciones que en los ámbitos de accesibilidad se han realizado para las personas con discapacidad, que al final han facilitado también la situación para otro tipo de personas que no tenían discapacidad. Cualquier tipo de eliminación de barrera arquitectónica favorece al resto de la población. También, por tanto, la lectura fácil, que empieza a ser un elemento común en muchos ámbitos, debería de ser mucho más constante, debería de ser obligatoria, debería de ser permanente, y en ese sentido los esfuerzos que se están realizando también desde el movimiento asociativo hay que valorarlos. Yo en este caso citaría como buena práctica, pues hace pocos meses se ha constituido una cooperativa de personas con discapacidad que realiza la traslación de mensajes de divulgación, de textos, a sistemas de lectura fácil, a compendios de lectura fácil que faciliten, por tanto, su acceso a personas con dificultades cognitivas. En cuanto a la participación, ciertamente tengo que compartir lo que señalaba antes también Luis Cayo al principio. En muchos casos, nuestros poderes administrativos, nuestros órganos políticos, han entendido que se trataba casi de un brindis formal, escenográfico, el constituir órganos consultivos, órganos de participación, que luego en la realidad tenían escasa importancia. Hace muy poco, en la comunidad autónoma de la que yo vengo, en Andalucía, acaba de entrar en vigor un nuevo decreto de un régimen sancionador del ámbito de la dependencia, para el que no se ha considerado para nada ni se le ha dado traslado a las organizaciones del sector, y así ocurre con otras muchas disposiciones legales. Y en algunos de los casos, el traslado al órgano correspondiente es solamente un traslado meramente formal. Se dice en el preámbulo de la norma, se ha dado traslado a tal órgano, pero el órgano no ha tenido posibilidad real de hacer aportaciones, o estas apenas tienen realmente, apenas son atendidas en ningún caso, ¿no? El Comité de Derechos señalaba también, y en esto hay que resaltar también, en esto por el contrario y por ser justo hay que resaltar quizá también la iniciativa por parte del actual Gobierno, la situación de discriminación que producía la Ley 2010 de salud reproductiva, que establecía la posibilidad de incrementar notablemente el límite de la interrupción del embarazo, el límite de la posibilidad de acceder al aborto cuando existían alteraciones que podían generar una causa de discapacidad. En este aspecto, el Comité de Derechos fue claro, fue expreso en sus recomendaciones, diciendo que se trataba de un caso específico y clarísimo de discriminación. Se señala también en el informe del Comité que el derecho a la vida es un derecho absoluto y así ha de ser entendido. Y esta, que fue también un traslado y un posicionamiento que estableció el CERMI y que realizó al anterior Gobierno y al actual, al menos parece que en este sentido las disposiciones, lo que está siendo trasladado por parte del Gobierno de la reforma de esta ley, que se espera que pueda ser en los próximos meses, acoge efectivamente ese planteamiento por parte del CERMI. Así que es de justicia en ese sentido resaltar cuando alguna vez se hacen las cosas, alguna vez, que pocas, se hacen las cosas bien. El ajuste razonable es una cuestión que efectivamente señalaba
como una de las grandes aportaciones que se realiza por parte de la Convención. En España se había realizado también con la Liundau anteriormente, y produce una situación de inseguridad jurídica también. Ciertamente debe dar lugar a una determinación específica en las disposiciones legales de qué se ha de entender como tal, hasta dónde se puede llegar en el nivel de exigencia, pero también cómo se ha de considerar por debajo de eso. Conozco casos recientes de personas con discapacidad que han superado pruebas de oposiciones importantes, de acceso al cuerpo de profesores o al cuerpo de maestros, o incluso algunas en esta misma convocatoria del MIR a ser médicos, y sin embargo, con unas discapacidades pues, relativamente importantes, que a la hora de acceder a la plaza correspondiente y solicitar el informe preceptivo para que se puedan realizar los apoyos, los órganos de valoración establecen que prácticamente la persona con discapacidad apenas puede realizar ese trabajo profesional, quizá porque tienen una visión todavía excesivamente pobre, restringida, mejor, de ese planteamiento de apoyo, de ese planteamiento de ajuste razonable que puede permitir, por tanto, igual que una persona invidente, que una persona ciega con un asistente personal puede ver cómo ese apoyo personalizado le permite acceder, eliminar las barreras que le impiden en su movimiento, que le impiden actuar con igualdad que el resto de los ciudadanos. Pues una persona con una discapacidad que pueda ser maestra podrá quizás no tener la misma capacidad de movilidad que otro compañero en su clase, pero si se le presta el apoyo correspondiente, si puede contar con una persona que le pueda prestar estos apoyos, podrá realizar un trabajo para el que se ha preparado y que ha demostrado, además, ante tribunales, para el que está capacitado. Entonces, esta situación de efectivamente establecer ajustes, determinar hasta dónde pueden llegar estos apoyos, será necesario en cómo se tiene que realizar. Me preocupa especialmente, lo decía también el informe del Comité de Derechos, el ámbito de la